sus padres todavía sigan en una situación de desesperación, porque es lógico, ¿no? Su hijo único, y sin saber qué es lo que ha sucedido con él. Para muchos se trata del secreto mejor guardado por los salesianos. En la región de Magallanes, hace casi 2 décadas, se comenzó a escribir esta historia. Ricardo Alexis Arex González es su nombre. Tenía 17 años cuando el 19 de octubre de 2001 salió a una fiesta al barrio croata de Punta Arenas. Nunca más regresó a su casa. Se cumplen 18 años de angustias y teorías que van en un solo sentido: un responsable, un sacerdote, Rimsky Rojas Andrade. El padre sospechoso es el cura Rimsky Rojas. Y yo decía, no, tiene que ser un error, ¿cómo va a ser el padre Rimsky? Y bueno, después asimilando las cosas y viendo expedientes y viendo todos los informes que habían, bueno, era él. O sea, que en el principio se dijo muchas cosas y uno, al no saber, uno se aferra a cualquier información que llega. Primero se hablaba que eran de homosexuales, que había droga de por medio, que a lo mejor Ricardo ve algo. ¿Qué fue lo que pasó con Ricardo Arex realmente esa madrugada de octubre de 2001? ¿Qué se esconde tras la desaparición de este alumno del Liceo San José de Punta Arenas? Anduvieron como 6 meses investigándome a mí. Yo soy funcionario del servicio médico legal. Entonces, en alguna oportunidad igual, me sacan de servicio para ver las cámaras, creyendo que yo podía haber tenido a mi hijo en las cámaras de frío que hay en el servicio. Y conmigo, hasta la jueza, una jueza último me dijo, me golpea la mesa y me llama, me dice, ya pues don Sergio, me dice, dígame qué hizo con su hijo, pues. Por años la policía realizó entrevistas y llevó a cabo distintas pesquisas, pero siempre manejó la misma información que tuvo la familia y el común de los habitantes de Punta Arenas: que Ricardo fue a una celebración de cumpleaños al barrio croata y que a eso de las 3 de la mañana se fue del lugar. Por lo general siempre salía el fin de semana, pero era su hora de llegar y si un poquito más tarde se quedaba en la casa de un amigo, él nos avisaba. Pero no sé cómo esta cosa del destino, como que mi señora presentía algo. Porque me dijo, ya a las 5 me despertó que Ricardo no había llegado. Esperé, yo dije, se debe haber demorado. Esperé, no me dormí, esperé a las 6, nada. 6:30, nada. Ahí ya me empecé a poner nerviosa, yo dije, algo, no sé, me dio como que algo puede haber pasado. Ricardo nunca más apareció. El Liceo San José se movilizó por completo para encontrarlo, liderados por el director del establecimiento salesiano, Rimsky Rojas Andrade. Poco a poco, y con el correr del tiempo, los fueron olvidando. Parecía que cada vez menos gente buscaba al estudiante. No hicieron primero una reconstitución de escena, que eso era realmente importante. Empezaron a dudar de mi marido, a seguirlo. O sea, se perdió mucho tiempo. Jefe de carabineros, jefe de investigaciones, de que van a poner todos los medios posibles para buscar a nuestro hijo. Y se comprometieron, ¿no?, que hasta el final, pero lamentablemente parece que fueron para la foto nomás, porque después no aparecieron más. La primera pista tiene relación con un auto de carabineros que registra 60 kilómetros sin justificar. Primero dijeron que no pasaron por el lugar de la fiesta, pero esto luego habría cambiado. Ellos negaron en un principio que no pasaron por ahí, pero después con las declaraciones de casi 20 niños, la patrulla pasó por ahí y faltaban esos kilómetros. Entonces nosotros, sacando cálculos con amistades, partíamos 60 kilómetros para allá, para acá, al sur norte, tratando de buscar algo. ¿Tú cuándo llegaste al colegio? Y en primero básico, viejo. Un enigma que aún sigue vigente. Rimsky Rojas, el protagonista, un hombre acusado por 7 víctimas de abusos sexuales. Se habla de una red de protección y también que era integrante de la Central Nacional de Informaciones, CNI. Rimsky Rojas Andrade es quien estaría tras la desaparición y posterior muerte de Ricardo Arex. ¿Quién es este sacerdote salesiano? Los rumores no demoraron en aparecer y al destaparse casos de sacerdotes como protagonistas en casos de abusos sexuales, las teorías comenzaron a surgir. En una Eucaristía realizada en la Catedral de Punta Arenas, Rojas se dirigió a Margot González, la madre del joven perdido, hace ya 18 años. Señora, los curas no hicimos desaparecer a su hijo, pese a lo que digan las personas malintencionadas.
A esa altura ya no era el director del Liceo San José y se encontraba cumpliendo funciones en Puerto Montt. Ese día, y mediante la sorpresa de Margot González, la misma que por años confió en el sacerdote, recibiendo el apoyo brindado por su hombro, luego continúa un mensaje esperanzador. Las que son madres comprenden el sufrimiento por el que ha pasado esta mujer. Sé que la verdad triunfará, quizás más tarde que temprano, pero la verdad se sabrá. Con dolor, pero se sabrá. Con el correr de los años, ese mensaje cobraría una relevancia impensada. Cambió todo este asunto después, bueno, de casi 10 años de la muerte del padre Rinqui. Cuando nosotros comenzamos a hacer estas denuncias de los abusos que estaban pasando en Punta Arenas, él me llama a una reunión con Tomás González, yo siendo ex alumno salesiano. Y ellos me plantean en una reunión, recuerdo en una reunión en la noche, a las 10 de la noche, en un horario bien atípico en el liceo, en una oficina del Liceo San José, que yo por favor dejara de tomar estos casos, que comunicacionalmente no le diera más valor, que no comunicara con eso porque le estaba perjudicando y que efectivamente además para ellos eran todas denuncias infundadas. Incluso eso llegó después a unas publicaciones del actual obispo Bastres, en el Amigo de la Familia, este documento que entregan los días domingos en misa, pidiendo específicamente, de hecho, que no escucharan mis programas de radio ni las denuncias que yo estaba haciendo, porque todas eran infundadas y le hacía muy mal a la justicia. Fue en 2011 cuando la historia da un giro inesperado. A una década de la desaparición de Ricardo, un hombre de 37 años, Luis del Canto, indicó que Arex habría sido asesinado en un incidente ocurrido en una funeraria a manos de Mauricio Yáñez, ex socio del padre de Arex. Él habría sido cómplice. Ahí fue cuando los diarios titularon que el caso estaba policialmente resuelto. 48 horas después, Rimsky-Rojas se quitó la vida. Un hecho que enciende suspicacias y no da espacio para las dudas en torno a quién puede estar tras la desaparición de Arex. Todo apunta efectivamente por la información que tenemos, la información judicial, lo que han logrado hacer los abogados, que efectivamente hay gente de la iglesia estaría involucrada. La situación de Rimsky-Rojas es muy particular, era el director del liceo cuando Ricardo desaparece. La hipótesis hasta ahora que todos manejan en Punta Arenas es que el sacerdote intentó tener una relación con el joven y eso terminó de manera trágica tras su negativa a acceder a esta. Lamento profundamente que sigamos con conjeturas, nada de eso haya concluido. Sus padres todavía sigan en una situación de desesperación porque es lógico, ¿no? Su hijo único y sin saber qué es lo que ha sucedido con él. Así es como se refería el sacerdote a la investigación de la desaparición de Ricardo Arex. La versión que hoy se maneja, se habla que tras el rechazo del joven a tener un encuentro con Rimsky, Ricardo habría caído por una escalera perdiendo la vida. El cura lo habría hecho desaparecer. ¿En qué momento despiertan las sospechas en torno a la figura del sacerdote? Trabajando en Valdivia. En Valdivia él tiene un episodio muy lamentable, muy feo. Él termina detenido por carabineros en una situación bien engorrosa. Y eso provocó el blindaje ya de los salesianos en ese momento y de Tomás González. Lo sacan de Valdivia y lo trasladan a Punta Arenas. Y en Punta Arenas le entregan nada más y nada menos que la dirección del Liceo Salesiano San José. Carabinero yo creo que equivocó mucho el camino y la relación que tuvo con Rimsky-Rojas, porque eso era cierto de que Carabineros le entregaba, en vez de llamar a los padres de los niños por alguna situación puntual, llamar al director del liceo, del colegio. Eso no es normal, eso no ocurre en ningún lado. De Valdivia, en donde acumula 7 denuncias por presuntos abusos sexuales, fue trasladado a Punta Arenas. Aquí le dieron la dirección del Liceo Salesiano San José, en donde se quedó por casi una década. Existen testigos que hablan que Rimsky-Rojas habría entonces cuando la historia da un giro inesperado. A una década de la desaparición de Ricardo, un hombre de 37 años, Luis del Canto, indicó que Arex habría sido asesinado en un incidente ocurrido en una funeraria a manos de Mauricio Yáñez, ex socio del padre de Arex. Él habría sido cómplice. Ahí fue cuando los diarios titularon que el caso estaba policialmente resuelto. 48 horas después, Rimsky-Rojas se quitó la vida. Un hecho que enciende suspicacias y no da espacio para las dudas en torno a quién puede estar tras la desaparición de Arex. Todo apunta efectivamente por la información que tenemos, la información judicial, lo que han logrado hacer los abogados, que
Efectivamente, gente de la iglesia estaría involucrada. La situación de Rimsky-Rojas es muy particular. Era el director del liceo cuando Ricardo desaparece. La hipótesis hasta ahora que todos manejan en Punta Arenas es que el sacerdote intentó tener una relación con el joven y eso terminó de manera trágica tras su negativa a acceder a esta. Lamento profundamente que sigamos con conjeturas. Nada de eso haya concluido. Sus padres todavía sigan en una situación de desesperación porque es lógico, ¿no? Su hijo único y sin saber qué es lo que ha sucedido con él. Así es como se refería el sacerdote a la investigación de la desaparición de Ricardo Arex. La versión que hoy se maneja, se habla que tras el rechazo del joven a tener un encuentro con Rimsky, Ricardo habría caído por una escalera perdiendo la vida. El cura lo habría hecho desaparecer. ¿En qué momento despiertan las sospechas en torno a la figura del sacerdote? Trabajando en Valdivia. En Valdivia él tiene un episodio muy lamentable, muy feo. Él termina detenido por carabineros en una situación bien engorrosa. Y eso provocó el blindaje ya de los salesianos en ese momento y de Tomás González. Lo sacan de Valdivia y lo trasladan a Punta Arenas. Y en Punta Arenas le entregan nada más y nada menos que la dirección del Liceo Salesiano San José. Carabineros yo creo que equivocó mucho el camino y la relación que tuvo con Rimsky-Rojas, porque eso era cierto de que Carabineros le entregaba, en vez de llamar a los padres de los niños por alguna situación puntual, llamar al director del liceo, del colegio. Eso no es normal, eso no ocurre en ningún lado. De Valdivia, en donde acumula 7 denuncias por presuntos abusos sexuales, fue trasladado a Punta Arenas. Aquí le dieron la dirección del Liceo Salesiano San José, en donde se quedó por casi una década. Existen testigos que hablan que Rimsky-Rojas habría atropellado a una persona ese día de octubre. Lo que pasa es de que a él se le sitúa en la escena de los hechos porque él es él es en este caso controlado por carabineros. ¿Pudo Rimsky-Rojas atropellar a Arex y luego intentar hacer desaparecer el cuerpo? Sin lugar a duda, sin lugar a duda. O sea, sí, ¿por qué sacó 3 copias del expediente? ¿Por qué intentó hacer desaparecer el video? Él lo controlaron carabineros, se encuentra en el lugar. Un testigo señala que lo vio atropellándolo. Sin lugar a duda, el principal sospechoso. Cuando Rojas se suicidó, habría dejado 3 cartas, pero nunca se ha podido acceder a ella. Y es aquí, desde el inicio de la muerte del religioso, que las cosas no han sido transparentes. Extrañamente después la policía reconoce que efectivamente sí habían documentos, pero nunca más aparece. Pensamos y nos aferramos también a la posibilidad de que esas cartas hayan sido muy esclarecedoras de parte de Rimsky. ¿Qué dicen esas cartas? ¿Qué escribió Rimsky en esas cartas? ¿Contó la verdad? ¿Aparece más gente involucrada? ¿Hay gente con más poder detrás de todo esto que no lo sabemos? ¿O solamente se está encubriendo a un sacerdote? Un antecedente que llegó en abril de 2014, cuando apareció un testigo clave en esta historia. Juan Esteban Cárdenas Cárdenas, de 60 años, declaró haber visto cómo llegó Rimsky-Rojas a la casa espiritual de Retiro junto a 2 personas. Él trabaja como cuidador del lugar. Lo habrían obligado a cavar un hoyo. En él habrían enterrado a Ricardo y luego lo habrían lanzado soda cáustica para deshacerse de los restos del joven estudiante. Cárdenas, 20 días después de realizar esta declaración valiosa, misteriosamente murió. Este caso es uno de los tantos que queda en el dulce y eterno recuerdo. Como si se tratara de una teleserie de suspenso. Cada persona que parecía saber algo encontraba la muerte. En una historia que no deja de sorprender con sus antecedentes, quizás tanto como cuando se investigó el pasado de Rojas. Las sospechas aumentaron. Se supo que el cura trabajó en el Instituto Salesiano de Valdivia, en donde abusó de Marcelo Vargas, hoy abogado, y para quien Rimsky-Rojas es uno de los peores criminales que han existido en Chile. Que marca un antes y un después en la cosa de Ricardo Arex con respecto al sacerdote Rimsky-Rojas con el suicidio, ¿no es cierto? Que comienzan a especular o se comienza a decir que él tenía alguna cosa que no informó a tiempo, etc. Es decir, ya, yo ahí me meto poco porque en realidad lo sabía por la prensa. El obispo de Valdivia en ese entonces, Ricardo Esati, lo alejó de la diócesis enviándolo a África. Aquí Rojas contrajo malaria. Posteriormente lo llevó a Punta Arenas para asumir la dirección del Liceo San José y finalmente fue posicionado en Puerto Montt. Esati ha sido indicado como encubridor, pero él siempre ha negado responsabilidades. Información del regimiento Pudeto en Punta Arenas indicó que Rimsky-Rojas era parte de la CNI. Trabajó para el organismo de inteligencia de la dictadura este sacerdote.
se me caía la poca cara que me queda de pensar que un hermano sacerdote que está llamado a entregar vida, no solo abusó de menores, abusó de jóvenes, sino que también está metido en la desaparición de una persona. Eso sería, pero, la contradicción máxima, y personalmente creo que sería para mí un golpe tremendo, como todos los demás sacerdotes. 170.000 habitantes en toda la región. Somos más chicos que ni siquiera la mitad de cualquier comuna de la región metropolitana. La gente no puede desaparecer así como así, de un día para otro, sin que nadie sepa nada. Nadie vio nada. Que nos digan la verdad sobre todo, pero poder decirnos dónde están sus restos. Y aunque no sé, pero igual, realmente no quiero perder la esperanza. Un caso que golpeó a Punta Arenas, pero que también remesa a todo un país. Los secretos de un cura y uno de los secretos mejores guardados por los salesianos. ¿Qué pasó realmente con Ricardo Arex? A pesar que hayan transcurrido 18 años, su familia sigue esperando la opción de poder despedirlo y aclarar sus dudas en uno de los enigmas policiales más mediáticos del país.